Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 07. Izuku bostezó levemente mientras estaba de pie junto a Itsuka Kendo, tomando el registro de las personas en el autobús y si estaban usando su equipo de héroe o con uniformes escolares. Al ser elegido vicepresidente de 1X, había estado, sorprendido era una palabra demasiado ligera, al descubrir que sus compañeros de clase tenían tanta confianza en él. Después de un día de recuperación del bombardeo mediático, Tatsuma les había pedido que celebraran las elecciones el viernes por la mañana antes de que terminara el salón de clases. Todo se había reducido a una carrera cuerpo a cuerpo entre él e Itsuka después de algunas nominaciones preliminares, las elecciones intermedias después de otros 5 minutos y luego la votación final entre los dos. Había planteado sus objeciones a estar en cualquier posición de liderazgo, pero aparentemente, su falta de voluntad para dar un paso al frente sería tomada en consideración. Como mínimo, Itsuka lo había superado por 4 votos y por eso se había convertido en presidente de la clase. No parecía muy entusiasmada con la nominación, un sentimiento que Izuku compartía. Pero a los dos se les había informado que, aparte de ser un enlace oficial entre la clase y el maestro, no se esperaba mucho de ellos. No estaba del todo seguro de cómo sentirse al respecto, pero lo haría lo mejor que pudiera. Itsuka resopló mientras veía a Todoroki pasar sin decir una palabra hacia el autobús mientras Izuku se apresuraba a anotar sus detalles. Ahora, acerca de estar listo Midoriya. Se supone que debemos movernos a las 9. Hizo clic en su bolígrafo y lo guardó, sosteniendo el portapapeles contra su costado. Estaba en su disfraz de héroe, no ver la necesidad de usar un uniforme de gimnasia mientras realizaba el primer entrenamiento de rescate de la clase. Aparentemente, y ya había recibido su entrenamiento de rescate hace un día, aparentemente para consternación de 2, porque su maestro pensó que necesitaban aprender a manejar una crisis adecuadamente. Parece que hoy todo el mundo está disfrazado. ¿Deberíamos subirnos a bordo? Ella asintió y le quitó el portapapeles para que pudiera girar los hombros. Subieron al autobús e Izuku tragó saliva al ver que el último asiento estaba justo al frente entre Tsuyu y Yui. Itsuka no pareció darse cuenta mientras tomó un asiento mucho más deseable al lado de Momo y Reiko. Pero Izuku tendría que aguantar durante los 10 minutos entre una rana y un lugar interesante. Tomando asiento con cautela, pasó un largo segundo antes de que se pusiera rígido al sentir un cuerpo presionar contra su derecha. Tragando saliva, preguntó nerviosamente. ¿Kakogai? Ella no se disculpó mucho, como explicó. No hay espacio, eres grande. Izuku estaba bastante seguro de que había suficiente espacio para todos, pero afortunadamente, escuchó a Tatsuma hablar con una voz divertida desde su asiento al lado del conductor del droide. Deja espacio para Olmigta y Kodai. Bueno gente, no se levanten, no cambien de asiento, no canten. El autobús se puso en movimiento suavemente, e Izuku dejó escapar el aliento que había estado conteniendo mientras Yui refunfuñaba y le daba un poco de espacio. Las conversaciones surgieron a su alrededor, e Izuku apoyó su cabeza contra la ventana mientras sacaba su cuaderno y comenzaba a revisar algunas de sus notas sobre los resultados de su meditación. Si fuera honesto, no había aprendido mucho más allá de conectarse más con la presencia de One for All. Le gustaba pensar que había mejorado en invocarlo, estaba a solo un empujón mental de pasar al frente, pero en realidad no había resultado nada. Había intentado hacerlo mientras hacía ejercicio, mientras entrenaba, pero nada se había manifestado ni cambiado. Había intentado ir a Olmig, pero el profesor estaba, deliberadamente confundido. Aparentemente, uno para todos había sido tan natural para él como ponerse un guante, y había sometido a Izuku a casi el mismo régimen de entrenamiento al que le había sometido su propio mentor. Evidentemente, al chico no le había funcionado tan bien. Pero Olmig lo había alentado a escuchar el consejo de Tatsuma cuando se trataba de escuchar su peculiaridad. En cualquier caso, Olmig le había dicho que estaba investigando la peculiaridad con otras fuentes. Izuku quería desesperadamente saber quiénes eran estas fuentes, pero eso era para que Olmig lo supiera y para que él eventualmente lo descubriera, probablemente. Simplemente tendría que seguir entrenando y, con suerte, lograr su propio progreso en poco tiempo. Había adquirido un estilo de lucha rudimentario, caracterizado por barridos de piernas, agarres y cabezazos, pero sin una peculiaridad funcional se quedaría atrás rápidamente. Fue sacado de su ensoñación cuando un cabello verde entró en su periferia. Y se giró para ver a Tsuyu mirando sus notas con curiosidad.
Puedo. Ella volvió a mirarlo antes de parpadear, sacudir la cabeza y volver a sentarse. No, lo siento, solo tenía curiosidad. ¿Meditación? ¿Eso realmente ayuda? Izuku suspiró, pasando una mano por su cabello mientras cerraba su libro. Me gusta pensar que sí, pero creo que me he topado con una pared, un poco. Lo volvió a guardar en uno de los bolsillos de su disfraz. ¿Es como un globo que no quiere reventar o algo así? Tsuyu lo miró sin comprender antes de comentar secamente. Bueno, explotas cuando usas tu peculiaridad, así que probablemente sea lo mejor. Dejó escapar un pequeño risa nerviosa antes de recostarse en su silla, tarareando en sus pensamientos. Tal vez, ese sí. Pero es diferente, como si tuviera su propia mente, pero no puede hablar. Ella parpadeó de nuevo antes de tararear pensativamente, recostándose mientras reflexionaba pensativamente. ¿Sabes? Eres un poco raro. No puedes controlar tu peculiaridad, y los metaterapeutas no te enseñan estas cosas cuando eres niño si las necesitas. Izuku tragó saliva, apuntalando su escasa capacidad para mentir mientras respondía. Oh, me desarrollé bastante tarde, así que un poco, no entendí eso. Era obvio por la expresión de su rostro que no le creía, pero era lo suficientemente consciente como para no mencionarlo. Agradecidamente, Futako habló desde un lado de Tsuyu con simpatía, con las manos cruzadas sobre su regazo. Los casos perdidos son muy comunes, lamento oír hablar de eso, Midoriya. Él le dedicó una pequeña sonrisa agradecida a pesar de que su estómago se revolvía ante la simpatía fuera de lugar. Afortunadamente, el viaje casi había terminado y Tatsuma se levantó desde el frente con su traje habitual. Muy bien todos. No quiero que nadie se pierda mientras estemos allí, es peligroso sin el entrenamiento adecuado. Suponiendo que termines este año con puntuaciones de rescate suficientemente altas, puedes reservar tiempo de entrenamiento personal aquí, abajo Kodai. Toda la clase soltó una risita mientras Ryukyu se disculpaba con la chica. Quien no pareció particularmente ofendido por el comentario. Ella les hizo señas a todos mientras el autobús se detenía con estrépito y, de adelante hacia atrás, la clase comenzó a desnudar el autobús. No pasó mucho tiempo antes de que toda la clase estuviera parada frente a un gran pasillo de entrada a una cúpula del tamaño de una arena. Izuku miró a su alrededor con asombro hacia las instalaciones. Observando cada situación de desastre que se estaba simulando en el edificio. Incendios, inundaciones, deslizamientos de tierra, avalanchas y destrucción en toda la ciudad fueron los pocos que pudo ver, pero no tenía dudas de que habría una multitud que podría llevarse a cabo con unos pequeños ajustes. Escuchó un grito ahogado a su lado. Y se giró para ver a Ochako mirando por la gran escalera que conducía al patio. Mirando con curiosidad, sus ojos se abrieron cuando vio una figura semifamiliar subiendo las escaleras. Los dos básicamente chillaron al mismo tiempo, sus ojos brillando en destellos. 13. La heroína saludó a los estudiantes cuando llegó a lo alto de las escaleras. Poniendo las manos en la cadera y saludando. Hola a todos y bienvenidos al conjunto de simulación imprevista. Es aquí donde todos aprenderán cómo ser héroes de rescate de primer nivel. Si no me reconoces, soy Tirten, el héroe espacial. Soy el especialista en rescate residente de la UA. Izuku casi vibraba en sus zapatos mientras Tatsuma miraba alrededor de la USG con curiosidad, antes de que 13 levantara un guante con 3 dedos levantados y sacudiera la cabeza. Le tomó un segundo, pero Izuku se dio cuenta cuando los vio sacudir la cabeza con exasperación. Se suponía que alguien más estaría aquí y sospechaba de All Might. Pero se le habían acabado las 3 horas de actividad heroica. Después de todo, su teléfono había estado vibrando con varias notificaciones de la aplicación AirWatch. Tatsuma puso su mano en su cadera antes de volverse hacia el resto de la clase y gritar. Muy bien todos. Hoy nos moveremos en grupo, así que, fue en ese preciso momento cuando se cortaron las luces, y toda la clase se tensó cuando una sirena aullante llenó el aire. Tatsuma adoptó una posición de lucha mientras las luces parpadeaban y gritó con severidad. Esto no está planeado. Manténganse unidos y que no cunda el pánico. Izuku se tensó, manteniendo su respiración bajo control mientras el resto de la clase hacía lo mismo. La sirena se apagó de repente. Dejando un eco espeluznante en el aire cuando las luces volvieron a la vida. Ahora, de pie en el patio, había un trío de figuras. Un hombre, de unos 20 años, acompañado por una figura hecha de niebla negra y una enorme monstruosidad de color púrpura como Barney, el dinosaurio que se ha vuelto malo. Sintió un dedo tocar su costado.
Y se giró para ver a Koji mirándolo aterrorizado, diciéndole algo que no podía oír. Dejando a un lado sus miedos, se arrodilló junto a ella mientras la figura en el medio comenzaba a despotricar sobre algo. Estaba asustado, pero como héroe devoto, conocía el único consejo que nunca había seguido. Koji, tienes que salir de aquí. Ella abrió la boca como para protestar antes de que él susurrara frenéticamente. Si bien no era exactamente un experto, era lo suficientemente inteligente después de años de estudiar a los héroes para saber cómo operaban los villanos inteligentes. Tienes que decirles a todos lo que está pasando aquí. La sirena se apagó, lo que significa que probablemente el sistema de seguridad fue destruido. Él le dedicó una sonrisa torcida mientras se levantaba y la empujó hacia la puerta. Así que haz algo de ruido, ¿de acuerdo? Contamos contigo. Ella lo miró boquiabierta antes de asentir y comenzó a correr por la puerta. Algunos miembros de la clase gritaron indignados antes de que Tatsuma gritara, con una mirada brutalmente satisfecha en sus ojos. Déjala ir. Ha sido, Lao Yorozu, cúbrela re, un velo de niebla cubrió la entrada justo cuando Koko saltó, pero la figura brumosa que salió no pudo alcanzarla antes de que Momo y Mina los atacaran con su bastón boy ácido respectivamente. Zumbó de molestia cuando Koko comenzó a alejarse rápidamente. Eizuku miró entre él y el patio con su mente yendo a 1 milla por minuto. Varios portales de niebla más estaban arrojando más villanos. Eizuku observó cómo su maestra giraba los hombros y se volvía hacia 13 con los ojos entrecerrados como rendijas de reptil. Protege a los niños, voy a bajar allí. Izuku sonrió emocionado mientras Itsuka gritaba con incredulidad. Señora. No hay manera de que puedas enfrentarte a todos ellos. Ella sonrió mientras regresaba al patio, girando los hombros y encorvándose con un paso primitivo. Oh vosotros de poca fe. Una explosión de vapor llenó el aire y un rugido dracónico llenó el aire. Inculcando una sensación de pavor y asombro en la clase. Izuku se cubrió la cara mientras el vapor los dañaba, pero cuando pudo ver de nuevo, tuvo que dejar de gritar de emoción al ver por primera vez en persona al verdadero dragón Ryukyu. Era casi tan grande como el patio y, con un movimiento de sus alas gigantes, la lucha estaba en pleno apogeo. Durante el caos, Izuku no se dio cuenta de que una niebla negra cubría el suelo, pero ciertamente se dio cuenta cuando sintió que el suelo debajo de él caía. Era como estar sumergido en una niebla fría y se estremeció ante la extraña sensación. Buscó a tientas y se agitó durante un segundo antes de sentir que caía sobre un duro suelo de cemento. Gimiendo, se levantó con las manos, habiendo sufrido peores caídas en su época. Mirando a su alrededor, sus ojos se abrieron cuando vio un brazo transformado en una pica que iba directo a su cara. Rodando hacia un lado, se puso de pie de un salto y comenzó a alejarse del villano que parecía ser una especie de cosplayer de caballero negro. Detente, bribón. Sin estar completamente seguro de si el tipo había ensayado este guión, Izuku se puso temblorosamente en posición de boxeo y evaluó dónde lo habían depositado. Parecía una simulación de desastre de la ciudad, con muchos edificios rotos y deteriorados a su alrededor. Pudo ver muchas tuberías rotas y escombros alrededor de la calle, y más villanos comienzan a salir de los escondites a su alrededor con miradas hambrientas en sus expresiones. Tragando saliva, Izuku sintió que su respuesta de lucha o huida se activaba. No había posibilidad de que pudiera manejar esto por sí mismo, especialmente sin una peculiaridad. Necesitaba moverse, mover. Pero entonces vio un brazo flotante que lo saludaba desde lo alto de un edificio derrumbado. Ese debería ser Tokage, uno de sus estudiantes recomendados. Hizo todo lo posible por ignorar la voz proveniente de Uno para Todos cuando vio que el brazo comenzaba a hacer un movimiento de lazo y vio una rápida ráfaga de cinta salir volando de las ruinas sin causar daño. Si ese fuera Zero, entonces probablemente tenían un plan para capturarlos a todos, pero los necesitaban en un solo lugar. Tragando saliva, Izuku se armó de valor antes de gritarle al caballero villano con una bravuconería completamente falsa. ¿Ustedes creen que pueden llevarme? Poniendo sus puños contra sus costados, puso su mejor cara de All Might y se rió a carcajadas. El acto le dio un poco más de confianza cuando los villanos comenzaron a rodearlo. Te enfrentas a un estudiante de Ryukyu. La gran heroína dragón. El caballero pareció ofenderse por esto mientras gritaba de frustración. Y estás ante Sir Galahad. El que matará al gran Wyrm. No presumas de conocer mis capacidades, bribón. Izuku se burló mientras el brazo se cernía sobre él, dispuesto a confiar en el plan de Tokage. Entonces, ¿por qué no estás con el equipo atacándola? Galahad gritó enojado, blandiendo su pica y pronunció. Cargar.
derriben a este niño pagano. Los villanos gritaron su acuerdo mientras comenzaban a cargar contra Izuku, quien sintió un tirón en la parte trasera de su disfraz justo cuando estaban a punto de alcanzarlos. Lo levantaron en el aire y, con un resonante grito de dolor, la bola de villanos se cubrió rápidamente con un capullo de cinta mientras Zero saltaba de las ruinas y se balanceaba alrededor de ellos, arrojando cintas de cinta generosamente. Izuku fue rápidamente depositado a través de una ruina vacía, tropezando mientras Tokage resopló y jadeó. Cuando él se detuvo, ella dijo con incredulidad: «Oye, Studmuffin, ¿quieres reducir el culturismo? Pesas como 200 libras». Se sonrojó ligeramente mientras cruzaba los brazos sobre su pecho repentinamente muy incómodo. «Ese soy simplemente de huesos grandes». Ella se rió mientras respondía, girando su hombro mientras su brazo volaba hacia atrás. «Sí, cuéntamelo». Maldita sea, no puedo culpar a Yui. Su sonrojo se intensificó cuando Zero saltó de nuevo a la habitación junto a ellos, atravesó la ventana antes de volverse hacia ellos con una brillante sonrisa. «Hola Midoriya. Eso debe haber sido aterrador, ¿eh? Gracias por provocar». Él suspiró aliviado por la distracción antes de girarse hacia ella, riéndose mientras se rascaba la parte posterior de su cabello. No hay problema Zero. Entonces, su expresión decayó mientras caminaba hacia la otra ventana, que daba al centro del Auge. Podía ver a Ryukyu luchando valientemente, pero varios villanos le disparaban con peculiaridades a distancia. Y algunos objetivos Ariel la estaban acosando. Izuku apretó los dientes al notar la ira en la expresión de su maestro y se volvió hacia sus compañeros de clase. «¿Nosotros, quiénes son estos tipos?». Setsuna suspiró y se unió a él en la ventana, entrecerrando los ojos mientras asimilaba la situación. Algunos muchachos con problemas muy importantes. Esos matones no son de alto nivel. Pero ese Warper, Izuku asintió con la cabeza mientras continuaba por ella. Son influyentes y sus cabecillas son poderosos. Si asumimos que todos hemos sido divididos en partes iguales, entonces, quedó aislado cuando un gran glaciar surgió alrededor del área del desastre marítimo, y los tres compartieron una sonrisa mientras se enmendaba. Nos dividieron en partes iguales, pero no conocen nuestras peculiaridades, de lo contrario no enviarían a Todoroki al lago ni a Zero a un entorno urbano. ¿Qué debemos hacer? Setsuna se reclinó contra la pared, cruzando los brazos sobre el pecho con un ceño de desaprobación. Midoriya, estamos en condiciones de ayudar, pero la señora Tatsuma es una profesional, ella puede manejarlo. Suspiró y asintió, agarrando el alféizar de la ventana antes de murmurar. Lo sé, pero, esos tipos estaban listos para matarme. ¿Cómo sabemos que a los demás les está yendo bien? ¿Qué pasa si se empareja a no combatientes o no tienen suerte con el lugar donde fueron colocados? Hubo un momento de silencio antes de que sus ojos se abrieran, y Setsuna le dio una palmada en el hombro con una sonrisa. ¿Tú también lo ves, eh? Creo que nuestros compañeros de clase estarán bien Midoriya, deberíamos concentrarnos en salir nosotros mismos. Sacudió la cabeza y suspiró mientras sus ojos se posaban en la zona del incendio forestal. No podemos estar seguros, Tokage, de que este lugar es lo suficientemente peligroso sin villanos. ¿Qué pasa si Shiozaki o Tokoyami están allí? No podemos simplemente esperar que no estén en peligro. Ella lo miró con los ojos entrecerrados antes de que Zero se acercara detrás de él y le diera una palmada en el hombro, sacándolos a ambos de su punto muerto. Estoy con Midoriya. Esos tipos no nos lo van a poner fácil a ninguno de nosotros y no quiero que nadie resulte herido hoy. Él le devolvió la sonrisa mientras Tokage suspiraba y se encogía de hombros en señal de asentimiento. Está bien, supongo que eso tiene sentido. Su cuerpo se separó y su boca incorpórea dijo. Iré a explorar el área y veré si hay situaciones extremas. Ustedes dos se dirigen al área de los incendios forestales. Ellos asintieron y ella salió disparada por la ventana. Zero suspiró y puso su mano en su cadera, frunciendo el ceño ante la forma que desaparecía. Ella es un poco insensible con respecto a la seguridad de nuestro compañero de clase, ¿no es así? Izuku se encogió de hombros, respondiendo con una mirada curiosa que siguió al enjambre. Yo creo que ella tiene mucha fe en todos. Ella es una estudiante recomendada, por lo que debe haber recibido algún entrenamiento o algo así. Ella dejó escapar un profundo suspiro antes de darse una palmada en las mejillas y volverse hacia él con una sonrisa burbujeante. Está bien. No perdamos el foco. Agarra al vicepresidente, tenemos algo que salvar. Izuku se quedó boquiabierto ante su repentino cambio de comportamiento, antes de que su sonrojo regresara con toda su fuerza.
No íbamos a caminar, Zero se rió mientras ella se acercaba y enganchaba su brazo bajo el de él. No es posible, avanzaremos mucho más rápido si puedo hacer lo mío. Agárrate fuerte. Ella comenzó a tirar de él hacia la ventana, y las protestas de Izuku no fueron escuchadas cuando su codo libre dejó escapar una larga cinta de cinta hacia el techo. Fue arrastrado por la ventana, y todo lo que pudo escuchar durante una breve pausa fue su risa excitada y el silbido en el viento, la libertad, la pura emoción de volar por el aire, mover. Ana había llevado a algunas personas a dar paseos antes, pero nunca a una tan grande como Midoriya. En serio, el tipo era grande. Eso no era exactamente algo malo, no creía que pudiera encontrar ni un gramo de grasa en el niño, pero eso no significaba que no pesara. Era un verdadero misterio para la chica mitad coreana. Fue un shock, pero sorprendentemente, se había sentido feliz de que él estuviera en su clase en lugar de con los chicos. Las pocas veces que había interactuado con ellos no habían sido exactamente agradables, especialmente con algunos de los comentarios que el pequeño pelirrojo había hecho cuando pensaba que ella no estaba mirando. Ella no pudo evitar sentir que ese grupo lo corrompería. Y ese tipo de Bakugo obviamente tuvo algunos problemas con su residente. Y fue entonces cuando él salió de debajo de su brazo. Ni siquiera había notado que él se aflojaba, pero definitivamente notó cuando el peso quedó atrás. Inmediatamente ella retiró su cinta, deteniendo su impulso y girando frenéticamente para tratar de encontrar dónde había dejado al niño. Esto fue lo peor. Estaban en medio de una crisis y ella acababa de perder al miembro más indefenso de su clase. Pero, no estaba donde debería haberlo dejado. Entrecerró los ojos y examinó el espacio de césped casi vacío. Pero estaba segura de que él no estaba allí. Miró a su alrededor una vez más, curiosa por saber dónde se había metido, pero luego sus ojos se fijaron en una figura verde familiar que se balanceaba hacia el centro del patio sobre un par de tentáculos negros. Tienes que ser, bromeando. Izuku no sabía por qué se rompió la presa interna que no se había dado cuenta que estaba dentro de él. Pero cuando lo hizo, la oleada de poder que lo invadió surgió como un par de tentáculos sobrenaturales que se extendían desde sus manos. Las emociones que sintió finalmente al ver su peculiaridad fueron bastante impresionantes en cualquier situación. Pero estaban siendo templados por el hecho de que los apéndices parecían estar demasiado interesados en la pelea entre Ryukyu y los villanos. Había tratado desesperadamente de controlarlos, pero no lo permitían. Y podía sentir la presencia familiar en su mente gritando y ladrando ante la oportunidad de ayudar a la mujer que lo había animado a hablar con ellos. Cuando llegó, tuvo que agacharse bajo un golpe de un villano arial, y apenas pudo enrollar los tentáculos para que soltaran las vigas de soporte. Por supuesto, eso lo puso en una trayectoria hacia la espalda dracónica de su maestra, y cayó sobre su espalda reducida con un fuerte giro. Gimiendo, Izuku se levantó cuando escuchó y sintió su siguiente rugido, pero eso fue solo para ver una figura parecida a una valquiria apuntándolo con una lanza mientras cargaba por el aire. Por reflejo, levantó los brazos. Y los tentáculos se manifestaron una vez más para desviar al villano de su rumbo. Respirando pesadamente, se miró las manos, cubiertas por una niebla oscura, sorprendido antes de escuchar un rugido profundo. Midoriya. Salgan de aquí. Lo tengo cubierto. Hizo una mueca ante el tono de su voz antes de tener que dirigirse a un par de villanos que intentaban subirse a ella. Con una patada en la cara, los hizo caer al suelo antes de correr hacia su cuello, gritando por encima del clamor de la multitud de abajo. Extrañar. Koji salió y está recibiendo ayuda. Ryukyu se detuvo por un momento antes de que ella lanzara un movimiento de sus alas, alejando a la multitud nuevamente en un torbellino. Eso es bueno, pero debes retirarte. Estos tipos no son, dejó escapar un grito de dolor, e Izuku tuvo que agarrarse fuerte mientras ella despegaba ligeramente, saltando hacia atrás. Por desgracia, él perdió el control sobre ella y cayó al suelo. Gimiendo, se levantó justo a tiempo para ver una mano alcanzando su rostro, y su mente se llenó de imágenes de fuegos artificiales estallando. Tentáculos brotaron de su pecho, obligando a la mano a retroceder mientras Izuku retrocedía. Se arrodilló y comenzó a respirar profundamente cuando escuchó una voz molesta escupir con enojo. Estos malditos niños. ¿Dónde diablos está All Might? Estamos utilizando todos nuestros malditos recursos de guerra. Izuku entrecerró los ojos al ver al cabecilla, mirando al villano de la niebla detrás de una mano gris y nudosa. All Might, ¿crees que puedes derrotarlo? Se volvió hacia Izuku con una ceja levantada antes de reírse.
e Izuku podía escuchar sus dedos crujir mientras chasqueaba los dedos. Tengo mi código de trampa. Ya sabes, tal vez una pelea real llame su atención. Nomu, mata al mini jefe, yo me encargaré de la basura. El villano púrpura que Izuku había visto saltó desde donde había estado vacío, y los intentos de Ryukyu de aplastarlo en el aire fueron recibidos con fuertes chirridos. Mientras tanto, el cabecilla metió su mano a través de un portal, e Izuku tuvo que rodar para evitar que le agarraran el hombro. Tus manos, ese es tu factor peculiar, ¿no es así? Se rió cuando se abrió otro portal, y los tentáculos fueron lo único que lo salvó del contacto. Entérate rápido, ¿no, basura? Veamos qué tan rápido puedes seguir así. Una ráfaga de cristales de hielo comenzó a volar a su lado, e Izuku se salvó de otro intento de contacto cuando el villano cayó a través de un portal. Levantándose, Izuku se giró para ver a Todoroki saliendo de detrás de un árbol, con una lanza de hielo formada en su mano levantada. Midoriya, ¿estás bien? Se rió sin aliento, preguntándose qué tan cerca había estado de la muerte. Todoroki, me alegro de verte. No dejes que te toque, está usando al villano Warp para, se formó un portal detrás de su cabeza, y la voz de Izuku murió en su garganta cuando vio la mano familiar salir disparada de la oscuridad. Su propio disparo y un tentáculo salió de él y la alejó justo cuando las yemas de los dedos rozaron su largo cabello plateado. Ella fue llevada a sus brazos cuando el portal colapsó y la mano se retiró una vez más. Izuku respiró pesadamente, aferrándose a la pequeña forma en sus brazos antes de escuchar una pequeña tos detrás de él. La soltó al ver a Sato y Hiro acercándose con expresiones cansadas, aunque un poco empapadas. Enfría tus aviones, Romeo, aún no estamos fuera de peligro. Izuku se rascó un costado de la mejilla mientras Todoroki se giraba para disparar más cristales de hielo a los villanos, con una mirada cruel en sus ojos. Sacudiendo la cabeza, dijo rápidamente. Viniste de la zona marítima, ¿bien? Necesitamos seguir, una sombra cayó sobre él, y de repente Izuku fue arrojado al suelo por una figura ligera mientras otra mano se acercaba sigilosamente a él. Gimió, solo para sentir a Zero darle una palmada en la espalda con enojo. Babo. ¿Qué diablos estabas pensando? Acordamos simplemente ayudar a los demás. Y esa fue tu peculiaridad. Izuku rápidamente se puso de pie cuando ella lo dejó levantarse, aunque estaba más que un poco molesta con él. Ese sí, creo que lo es. Sacudiendo la cabeza ante lo absurdo de todo esto, dijo con firmeza. Hiro, Sato, salgan e intenten esconderse. Parecían querer objetar, pero Izuku ya se había vuelto hacia Zero. Lo siento por esto, pero ¿podrías intentar grabar a los villanos que intentan levantarse? Estuviste genial en la zona urbana. Hizo un puchero antes de asentir, rebotando sobre los talones de sus pies antes de levantar una mano hacia el cielo y soltar una cinta. Bien, pero me vas a tratar después de esto. Pronto ella se fue, moviéndose y disparando cinta a cualquier villano que pudiera tener en sus manos. Hiro se volvió hacia Izuku y le preguntó con incredulidad. ¿Qué vas a hacer? Volvió a la pelea y apretó los dientes, reajustando su visor. Intentaré mantener a Todoroki a salvo. Simplemente, sal de la USG y busca ayuda, no sabemos cuándo, estoy aquí. Con un fuerte estrépito, hubo un agujero en la cúpula sobre la USG, e Izuku jadeó cuando vio a Olmig estrellarse contra el suelo frente al cabecilla. Estaba vestido con su ropa de profesor y había una tensión en su postura que solo podía recuperarse después de pasar mucho tiempo con él, pero obviamente estaba enojado. Entonces, ustedes son los punks que tenían al joven Koji corriendo asustado. Izuku suspiró aliviado antes de gritar frenéticamente. Olmig, el de niebla es un warper. Había una razón por la que las peculiaridades basadas en warp eran algunas de las más valiosas y controladas del mundo. La mayoría de ellos encontraron trabajos lucrativos trasladando a personas de clase alta por todo el mundo, pero aquellos que sabían cómo usar sus peculiaridades para el combate eran peligrosos incluso para los profesionales del más alto nivel. Olmig se volvió hacia Izuku y le dedicó al chico una amplia y reconfortante sonrisa. Gracias, muchacho. Simplemente deja que tu maestro se encargue de las cosas desde aquí. Izuku casi se desinfló de alivio antes de escuchar al cabecilla gritar. ¿Sí? Él está aquí, Nomu, termina el mini jefe y comienza la verdadera pelea. Un graznido sonó durante su pelea, y Ryukyu dejó escapar un grito de dolor cuando la bestia aterrizó un sólido golpe en la parte superior de su cabeza. Fue enviada a toda velocidad al suelo y, cuando su forma dracónica se estrelló, su silueta se encogió dentro de la enorme nube de polvo.
Izuku se quedó boquiabierto antes de correr hacia él. Y se encontró deslizándose por un cráter para ver a su maestra golpeada y magullada en su forma humana. Se sintió un poco mareado al ver la sangre corriendo alrededor de su cabeza, pero eso no le impidió correr hacia abajo y levantarla suavemente, con cuidado para no dejar que su cabeza se moviera demasiado. La nube de polvo de repente se disipó cuando los primeros puños volaron en la pelea entre All Might y Nomu, e Izuku apenas pudo mantenerla estable cuando la presión del viento comenzó a aumentar. De repente, una gran pared de hielo separó a Izuku de la pelea, y de repente sus compañeros de clase se acurrucaron detrás de la pared con él. Kyoka gritó, tapándose los oídos mientras miraba a su maestra con miedo. Midoriya. Está bien. Se inclinó y le puso una mano en la boca y, afortunadamente, pudo sentir una respiración superficial por encima del viento de la pelea, y asintió en respuesta. Todoroki se acercó a él, apoyando suavemente su mano fría sobre la herida en la cabeza y aplicando presión. Los demás se apiñaron, ocasionalmente admirando las habilidades del héroe número 1 mientras intercambiaba golpes de manera experta con el villano, lanzándose unos a otros en el aire. No pasó mucho tiempo antes de que se escuchara un estrépito cuando el techo se abrió y toda la clase pudo ver un nuevo agujero de 6 metros abierto en la cúpula del Ausg. El aire se quedó quieto e Izuku suspiró aliviado mientras apoyaba su cabeza contra la pared de hielo. Había terminado, de alguna manera, y todos habían logrado sobrevivir. Volviéndose hacia Zero, señaló suavemente la herida en la cabeza de Ryukyu, y la niña se arrastró alrededor de ellos y comenzó a producir vendas. Izuku se puso de pie, con las piernas ligeramente entumecidas. Pero sintió una mano agarrar la pierna de su disfraz y miró hacia abajo para ver a Hirou mirándolo con incredulidad mientras susurraba furiosamente. ¿Qué diablos estás pensando? Él sacudió la cabeza, liberándose de su agarre y corriendo alrededor de la pared de hielo. All Might era fuerte, pero ese villano prácticamente había derrotado a Ryukyu sin ayuda de nadie. El anterior no. 7 héroe. Si esos villanos pensaban que podían acabar con él, entonces con un pequeño empujón extra tal vez pudieran hacerlo. Izuku giró la esquina para ver a All Might, mirando al cabecilla con una mirada severa. Estaba echando humo, y el villano de la niebla dijo en voz alta. Maestro Shigaraki, debemos retirarnos. La información sobre la lesión de All Might fue claramente exagerada y los estudiantes se han reagrupado. El hombre, Shigaraki Shizuku escuchó correctamente, gritó de frustración mientras levantaba su mano derecha y comenzaba a arañar brutalmente su cuello. No, no. No me iré después de perder al maldito Nomu. Vamos Kurohiri, está muerto se escuchó un disparo y, de repente, apareció un agujero en el suelo justo delante de los pies del cabecilla. Izuku suspiró aliviado al escuchar la voz de Snipe gritar enojado. Tendrás 5 segundos para levantar las malditas manos. El cabecilla hizo ademán de responder antes de que se abriera un portal debajo de él. Y los 2 villanos fueron eliminados antes de que cualquiera de los miembros del personal recién llegado pudiera detenerlos. Izuku corrió hacia All Might, pero antes de que pudiera llegar, un gran muro de concreto surgió entre ellos. Miró hacia atrás y encontró a Cementos acercándose. El gentil gigante le dio unas palmaditas en el hombro y le dedicó al niño una sonrisa comprensiva. Lo has hecho bien, pero permítenos tomar las cosas desde aquí. Vuelve a la entrada, la señorita Koji estaba muy preocupada. Los ojos de Izuku se abrieron antes de que esta vez lo acariciaran un poco más firmemente, asintió en comprensión y comenzó a alejarse. Pasó por el cráter y vio a Midnight y Eraserhead atendiendo a Ryukyu mientras sus compañeros de clase también eran despedidos, y se encontró uniéndose a su desfile hacia la entrada. Nadie hablaba, la mayoría demasiado conmocionados por el abrupto final de la crisis. Izuku pudo ver a algunos de los demás siendo sacados de las diversas simulaciones por los profesores, algunos más heridos que otros, algunos tratando de aligerar el ambiente, pero cuando vio a sus compañeros inconscientes sintió un entumecimiento en el pecho. Cuando llegaron a la entrada, había muchas furgonetas de la policía y ambulancias estacionadas afuera, y pronto varios trabajadores humanitarios los revisaron para detectar lesiones. Izuku no resultó gravemente herido, algunos moretones aquí y allá por algunas caídas, y con algunas miradas raras considerando que era el único niño, pronto fue liberado y pudo relajarse. Sin embargo, no por mucho tiempo, ya que justo cuando salía del área de ayuda, se encontró abordado por una chica ratón. Resoplando, se estabilizó antes de murmurar sin suficiente energía para sonrojarse. Hola Koji, enterró la cara en su pecho, temblando como una hoja.
Se dio cuenta de que estaba muerta de pie, y la humedad en su cabello le dijo que había corrido como el infierno. No me hagas correr otra vez, yo estaba, tan asustado, hizo una pausa por un segundo antes de escuchar una voz hablar detrás de él, y giró la cabeza para ver a Setsuna mirándolos a los dos con una mirada extraña en sus ojos. Cogí, Midoriya. Ella se acercó y dijo en voz baja, inclinando la cabeza. Solo, Ochako y Futako están siendo llevados al hospital, recibieron algunos golpes malos y griega. Sí. Los ojos de Izuku se abrieron cuando Koji se inmovilizó contra él, y suavemente la apartó de él mientras preguntaba sin aliento. Son. Los ojos de Setsuna se abrieron antes de que ella agitara sus manos con desdén. Vivirán. Simplemente pensé que deberías mantenerte actualizado, se desinfló antes de quitarse la máscara de dominó. Midoriya, ¿puedo hablar contigo un segundo? Capítulo 08. Izuku esperó nervioso mientras Setsuna ordenaba sus pensamientos, recostándose contra uno de los árboles. Se habían dirigido a la pequeña zona boscosa frente a la USG para conversar mientras la policía acorralaba a los villanos dentro de las instalaciones, y el extraño desplazamiento del ajetreo y el bullicio de la operación fue un alivio bienvenido. Setsuna se retorció la máscara entre las manos antes de soltar un gruñido de frustración, apretando los puños alrededor de la tela mientras comenzaba. Midoriya, se cruzó de brazos mientras lo fulminaba con la mirada. ¿Qué demonios estaban haciendo ustedes dos en el patio? Tragó saliva y giró la cabeza para evitar su mirada enojada. Mi peculiaridad, sacudió la cabeza, renunciando a usar palabras y, en su lugar, invocó un pequeño tentáculo que salía de su palma. Setsuna lo miró en estado de shock mientras continuaba. Esto pasó, y me arrojó hacia la señorita Tatsuma. Frunció el ceño mientras volvía a meter las manos en los bolsillos, murmurando con una gran dosis de culpa. Había dejado a su suerte a quien quiera que estuviera en la zona de incendios forestales. ¿Tiene mente propia, o algo así? Setsuna se detuvo por un segundo, e Izuku no se atrevió a mirar hacia arriba ante la expresión que estaba haciendo. Es un poco difícil estar enojado contigo, ¿sabes? A pesar de sí mismo, Izuku esbozó una pequeña sonrisa antes de suspirar y deslizarse hacia abajo, contra su propio árbol, llevando las rodillas hasta el pecho. Yo acabo de ver, maldita sea, Izuku parpadeó sorprendido al ver que sus hombros empezaban a temblar, y su voz se quedó atrapada en su garganta cuando susurró. Estuvieron luchando por sus vidas, y yo solo observé. Vaya héroe que soy, hubo un pequeño silencio antes de que él escuchara que su respiración comenzaba a volverse superficial, y su corazón comenzó a apretarse dolorosamente. Tokage, ella comenzó a frotarse furiosamente los ojos con el brazo mientras se mordía los labios. Ni siquiera pude ayudar a Ochako o Futako. Son tan, maldita sea. Se presionó la palma de la mano contra la frente, evitando las lágrimas con enojo. Soy una estudiante de REC, debería ser mejor que esto. Ni siquiera quería ir a ayudar, solo hacer nuestro propio escape. ¿Qué tan jodidamente patética puedo ser? Izuku se detuvo antes de sentirse deslizarse por su propio árbol, y sus brazos cayeron flácidos contra sus costados. Tokage, ella levantó la vista, con los ojos enrojecidos mientras él murmuraba, con la voz entumecida en la garganta. Creo que sé lo que quieres decir, sobre ser mejor. Se encogió sobre sí mismo mientras susurraba, lo suficientemente alto para que ella lo oyera. Esta peculiaridad, y ser elegido, ella se quedó en silencio mientras él continuaba. Cuando obtuve Kirk, pensé que podría ser un héroe. Pero en cambio, me rompí los brazos. Me dolió mucho. La señorita Tatsuma me dijo que si estaba en el 1, me echarían por inútil. Traicionando sus expectativas, yo solo, no sé qué habría hecho. Se secó las pocas lágrimas que se habían formado en los costados de sus ojos y le sonrió. Pero, gracias a ustedes, creo que tengo una oportunidad. Me salvaron en la zona urbana, ¿no? ¿Quién sabe qué habría pasado si no hubieran estado allí? Ella parpadeó sorprendida mientras él se ponía de pie. Vas a ser una gran heroína, Tokage. ¿Y la próxima vez? Sonrió nervioso mientras se agachaba y le ofrecía una mano para levantarse. Tal vez yo pueda salvarte, en lugar de al revés. Hubo un largo momento de silencio antes de que ella soltara un pequeño resoplido de risa, se secara los ojos y extendiera la mano para tomarla de él. Realmente eres el más cursi, sacudiendo la cabeza, se dejó poner de pie mientras respondía, mostrándole a su vez una sonrisa de tiburón. Cuento contigo entonces, vicepresidente.
La próxima vez que aparezcan estos imbéciles, les daremos lo que se merecen. Cambió su agarre a un agarre más fraternal, y continuó. Y solo llámame Setsuna, ¿de acuerdo? Todas las chicas ya tienen nombres de pila, excepto Smile, Dark y Frosty. Izuku se sonrojó levemente y provocó otra ronda de risas en Setsuna. Ninguno de los dos se dio cuenta de que tenían un observador curioso escondido detrás de uno de los árboles. Esa noche el sonido de los puños golpeando un saco de boxeo llenó el gimnasio que X había reclamado extraoficialmente como suyo, pero solo quedaba una persona en el edificio cuando se acercaba la hora de cierre. Izuku se secó la frente mientras terminaba su serie, agarró su botella de agua y tomó algunos sorbos para saciar su sed. La mayoría de sus compañeros de clase se habían ido a casa después de que los atendieran, pero Izuku descubrió que la idea de volver a casa y que su madre se preocupara por él sonaba como lo último que necesitaba en ese momento. Le había enviado un mensaje de texto, diciéndole que había ocurrido un incidente, pero que no estaba herido en absoluto, y que necesitaba quedarse para dar una declaración. No era del todo cierto, o no era cierto en absoluto, pero afortunadamente había apaciguado sus temores por el momento. En lugar de eso, agarró su chándal habitual y se dirigió al gimnasio. ¿Quién iba a detenerlo? Los profesores seguían ocupados con la USG y nadie le había dicho que la escuela estaba cerrada. Diablos, los droides que pasaban por allí no le dijeron que se fuera, así que supuso que estaba bien. Necesitaba sacarse de encima sus frustraciones y miedos, y una sesión de ejercicio nunca fallaba para lograrlo. Dejó la botella de agua en el suelo, se encogió de hombros y volvió a concentrarse en la bolsa. Con unas cuantas caladas de piloto, volvió a la normalidad, hasta que escuchó una voz divertida que hablaba detrás de él. Me atrevo a decir que le ha dado una buena paliza a esa bolsa, señor Midoriya. Quizás podría permitirse un descanso. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par antes de darse la vuelta para ver a un pequeño roedor con traje mirándolo desde la parte trasera de un droide. Tragando saliva, respondió nervioso. Oh, lo siento, creo que no conocemos al señor. El roedor sonrió ante su cortesía antes de responder con una voz tranquilizadora y sabia. Director Nezu, director de la Academia UA. Tenía entendido que todos los estudiantes se habían ido a casa, pero el sistema de seguridad me informó que todavía estaba aquí. Perdone mi curiosidad, pero después de haber pasado por una experiencia bastante dura, supongo que deseaba descansar como sus compañeros de clase. Izuku suspiró mientras negaba con la cabeza, bajándola después de un momento mientras su cabello caía hacia adelante. Supongo que debería, pero me siento inquieto, señor, algo pasó con mi Donnie y, Nezu lo interrumpió y se alejó del droide, que se alejó con un gruñido en su voz electrónica. Ah, uno para todos, ¿correcto? Había oído rumores de que habías logrado un gran avance. Los ojos de Izuku se abrieron cómicamente antes de que Nezu se riera de él, apresurándose a subirse el chándal para sentarse en el regazo del chico. No te preocupes, soy muy consciente de tu relación única con All Might. Cuéntamelo. Con su visión del mundo completamente destrozada, Izuku comenzó, sin estar seguro de poder hacer otra cosa. Empezó cuando la señorita Tatsuma me dijo que meditara, durante los siguientes 10 minutos, detalló todo su progreso, desde que no tenía ningún don hasta que podía moverse con tentáculos negros. Nezu escuchó pacientemente mientras el chico terminaba, antes de tararear con curiosidad. Látigo negro, pensar que se manifestaría en alguien tan diferente a Banjo. Izuku inclinó la cabeza y preguntó a su vez, señor, ¿quién es Banjo? ¿Qué tiene que ver con Black Whip, como lo llamaste? Nezu sonrió antes de sacudir la cabeza, saltando del regazo de Izuku. Me temo que las respuestas tendrán que esperar, señor Midoriya, pero tenga la seguridad de que las tendré listas para usted y Olmir mañana. Ah, y le alegrará saber que la señorita Tatsuma y sus compañeros de clase estarán listos para ellas en poco tiempo gracias a los esfuerzos de Recovery Girl. Se sacudió los pantalones cortos y se ajustó el chaleco antes de continuar alegremente. Será mejor que abandone el terreno, o los droides lo perseguirán y no les negaré su caza. Izuku lo miró boquiabierto antes de escuchar una voz por el intercomunicador. Caza orgánica autorizada. Matan, matan, matan. Y la respuesta a sus gritos fue el silencio. Al día siguiente Izuku bostezó ruidosamente, muy gruñón mientras se sentaba con la cabeza sobre su escritorio y con bolsas bajo los ojos. El evento Terminator, como lo habían llamado los robots, le había dado una dura competencia, literalmente considerando que había olvidado su billetera y su pase de tren en el vestuario. Al menos había recibido mucho entrenamiento de sigilo mientras se escabullía por UA para recuperarlo antes del último tren a casa.
Al menos su madre había visto lo agotado que estaba ahí, después de una enorme ración de arroz y cerdo, se había rendido para disfrutar del mejor descanso de su vida. Había sido la primera vez en mucho tiempo que se había saltado un entrenamiento matutino, pero sentía que se lo había ganado y, después de un somnoliento viaje en tren a la UA, pudo echarse una siesta antes de que comenzaran las clases. Algunos de los miembros más tranquilos de su clase ya habían llegado, y la mayoría estaban demasiado cansados o deprimidos como para querer molestarlo. Eso le vino bien a Izuku, pero cuando alguien entró, levantó la vista al oír que la habitación silenciosa se quedaba en silencio. Era Uraraka, y estaba, un poco sorprendido por decirlo menos. Parecía un poco aterradora, con una cicatriz que le recorría el ojo izquierdo y terminaba justo encima de la mejilla y el pelo cortado un poco entrecortado alrededor de una parte del tejido cicatricial. Parecía que todavía tenía el ojo, lo cual era un alivio, pero era evidente que la chica había recibido un golpe fuerte. Izuku sintió que se ponía de pie y Uraraka lo miró sorprendida antes de decir con una pequeña risita, aunque había un dolor subyacente en su expresión. «¿Te ves peor que yo, Midoriya? ¿De qué te preocupas?» Soltó una pequeña carcajada antes de preguntar preocupado. ¿Te sientes bien, Uraraka? ¿No deberías estar descansando? Ella sacudió la cabeza con vigor. No, estoy más que lista para hoy después de que Recover Eagle me curara. Solo me veo un poco mal, eso es todo. Izuku suspiró y le dio una sonrisa aliviada y temblorosa, respondiendo mientras algunos de sus otros compañeros de clase comenzaban a apiñarse a su alrededor. Te ves bastante bien, Uraraka. Me alegro de que estés bien. Abrió la boca para responder cuando Momo asintió con la cabeza. Parece muy intimidante, te queda bien. El resto de la clase comenzó a entrar y comenzó una charla entre todos. Uraraka e Izuku se encontraron sentados juntos, riéndose de alguna tontería o hablando de lo que sucedió en la USG. Parecía que algunos de la clase sabían sobre la evolución de su don, pero no mucho, y fue entonces cuando Mina jadeó y gritó. Señorita Tatsuma. Toda la clase levantó la vista y vio entrar a la maestra, que no lucía nada mal, salvo un poco despeinada. Observó con curiosidad el llamado de Mina antes de sonreír y hablar. Buenos días a todos, uf. De repente, un misil rosa e invisible la atacó y el resto de la clase se agolparon a su alrededor preocupados. Izuku decidió darle algo de espacio, al igual que Uraraka, y los dos observaron cómo su maestra intentaba desesperadamente apartar a Mina de ella. Oye. Sé que estabas preocupada, pero en serio, ya tuve suficiente de esto por parte de Nejire. No me hagas sacar la carta de maestra. Pasaron unos minutos antes de que la clase se sintiera satisfecha, y Tatsuma suspiró con cariño mientras caminaba hacia el frente de la clase y ocupaba su lugar en el podio. Todos, me alegra verlos a todos luciendo saludables. Inclinó la cabeza ligeramente mientras continuaba. En nombre del personal de la UA, lamentamos muchísimo que hayan tenido que lidiar con esto antes de estar listos. La clase permaneció en silencio durante un largo momento antes de que Itsuka hablara con una sonrisa en su rostro. Señorita, estamos felices de que todos hayamos salido con vida y en una sola pieza. Setsuna asintió y añadió. Sí, y la próxima vez que esos tipos aparezcan, nos aseguraremos de que no lo hagan. Hubo un murmullo de aprobación y Tatsuma les sonrió con simpatía. Son todos bastante duros, ¿no? Bueno, en cualquier caso, tengo algunos anuncios que hacer. Movió sus papeles en su escritorio antes de volverse hacia Izuku con una mirada crítica. Midoriya, te pusiste en más peligro del necesario. Entiendo que era una situación desesperada, pero técnicamente todos ustedes son civiles y unirse a la refriega fue una decisión peligrosa. Estarán cumpliendo detención a la hora del almuerzo. Sus ojos se dirigieron a su escritorio y asintió en silencio mientras la clase murmuraba a su alrededor. Odiaba decepcionar a su maestro de esta manera, pero sabía que la próxima vez sería mejor. Ánimo, la cumplirás con el director Nezu. Izuku levantó la vista sorprendido al verla sonriéndole con complicidad. Sus palabras exactas fueron cumplió su sentencia anoche con los robots. ¿Te atacó con los droides, no? La clase lo miró confundida mientras Izuku agarraba el costado de la mesa y respiraba profundamente. Ella se rió de su mirada angustiada antes de continuar. Dijo que ustedes dos tenían algo de qué hablar, pero no me entrometeré. Sacudió la cabeza con cariño y se volvió hacia la clase. Ahora, segundo anuncio, estamos desarrollando el sistema de seguridad para que sea más seguro, así que por favor no se interpongan en el camino de los equipos de construcción. Finalmente, su sonrisa se volvió cruel mientras decía. El festival de deportes se llevará a cabo.
Los ojos de Izuku se abrieron de sorpresa cuando el resto de la clase comenzó a charlar con entusiasmo. ¿De en serio, señorita? ¿De después de un ataque de villano como ese? Tatsuma asintió y cruzó los brazos en el podio. UA no va a permitir que unos gamberros arruinen la mejor oportunidad que tienen nuestros estudiantes de hacerse un nombre. Se llevará a cabo dentro de 2 semanas, así que espero que todos se preparen como corresponde. Después de una ronda de gemidos y vítores, continuaron con el resto de la clase antes de que llegara la hora de las matemáticas. Izuku hizo lo mejor que pudo para concentrarse, pero su mente estaba en otra parte, es decir, en el festival de deportes y en el desarrollo de su nuevo don. Todos para uno, baño, látigo negro. Parecía similar en función a una extremidad, pero cada vez que dejaba que su mente vagara, podía sentir que su voluntad tomaba el control. Hasta donde podía decir, no podía manifestarse sin su aceptación, pero una vez que salía, era un tira y afloja. Y el festival de deportes también era algo que debía considerar. Siempre había soñado con competir, pero ahora que sabía que faltaban solo un par de semanas, tendría que pensar seriamente en cómo competiría. Black Whip era su mejor opción, si podía controlarlo, pero siempre podía recurrir a su superfuerza si era necesario. Romperse las extremidades en vivo por televisión probablemente sería una mala idea para su atractivo, pero terminar en el torneo era prácticamente un requisito previo para que agencias de buena reputación se interesaran en ellos. La clase terminó para el almuerzo, e Izuku suspiró mientras se inclinaba hacia atrás y se frotaba la mano para quitarse el calambre de escritor. Recordó la detención de Nezu, y al preguntarle a Ectoplasm por la ubicación de la oficina, se dirigió al punto más alto del edificio Heroics. Notó que algunas personas comenzaban a dirigirse hacia 1X, pero no les prestó atención cuando llegó a la oficina del director. Tocando suavemente, gritó: «Director Nezu. Estoy aquí por mi detención». Solo esas palabras hicieron que se le hundiera el corazón. No lo habían castigado después de que sus profesores de secundaria se dieran cuenta de que darle detención para que Bakugo pareciera la víctima de sus peleas significaba tener que lidiar con él en el almuerzo o después de la escuela. El roedor gritó amablemente: «Pasen». Izuku abrió la puerta y entró en silencio. La cerró detrás de sí antes de darse vuelta para ver a All Might y Nezu sentados en el gran escritorio, con una tetera entre ellos y una taza gratis, presumiblemente para él, sentado al lado de All Might. Era una habitación sorprendentemente acogedora, con una serie de agujeros de ratón en la pared, presumiblemente para la conveniencia de Nezu. Nezu saludó cortésmente mientras All Might, en su forma real, le sonreía a Izuku. «Ven y siéntate, muchacho. El director Nezu tiene una historia fascinante para contarnos, o eso me dijo». Izuku parpadeó antes de acercarse y sentarse junto a All Might, recogiendo la taza de té ante la mirada mordaz de Nezu mientras All Might vertía un poco del líquido en ella. «Eso hago». Después de una breve búsqueda en la base de datos segura del HSPC, encontré todo lo que podríamos necesitar saber sobre Daigoro Banjo, o más bien, el quinto portador de One for All. Parece que tu nuevo desarrollo imita al del querido Banjo, sin embargo, hay una diferencia clave. Nezu lo miró fijamente y Izuku quedó clavado en su asiento con esa mirada de ojos pequeños y brillantes. Solo podía hacer 2 a la vez, específicamente con sus brazos. Tú, querido muchacho, puedes superar eso. A Izuku se le quedó la respiración atrapada en la garganta cuando All Might respondió, con un zumbido en su voz. Nunca sentí las peculiaridades de los otros usuarios, solo la superfuerza. Espera, ¿eso significa que puede manifestarlas todas? El director bebió un sorbo de su taza de té del tamaño adecuado. Esa es una pregunta que solo el tiempo podrá responder, aunque no supongo por qué no. Suponiendo que esta sea la voluntad de los usuarios anteriores, creo que Banjo es el menos propenso a darle su don al señor Midoriya, considerando sus perfiles de personalidad muy diferentes. Es posible que su práctica en la mediación le haya permitido hacer una conexión con estos ecos, aunque no estoy seguro de los detalles. El alma es algo muy complicado, ¿eh? Con ese epíteto terriblemente sabio, Izuku continuó tragando saliva. Ese señor. Si me lo permite, nunca me he comunicado con los usuarios anteriores. ¿Cómo pueden darme sus dones? Nezu se rió entre dientes y respondió jovialmente. ¿Cómo voy a saberlo sin una disección? Según tengo entendido, todos los usuarios anteriores poseían un don de tipo emisor, así que no creo que tengas que preocuparte por despertarte con un nuevo factor de don. Terminó su taza antes de dejarla con un tintineo. Sin embargo, la verdad del asunto es que tienes un nuevo don que aún no has dominado.
Te aconsejo precaución y diligencia en tus intentos de poner las riendas en Black Whip, por así decirlo. Izuku asintió con una sonrisa decidida mientras Olmig le daba una palmada en el hombro para animarlo. Muy bien. Si puedes superar el látigo negro de Banjo y controlar esos huesos, en poco tiempo estarás dando vueltas a mi alrededor. Después de unos sorbos más de té, a Izuku se le permitió ir a encontrarse con sus compañeros de clase en la cantina. No creía que pudiera volver para un almuerzo normal en este momento, pero la mirada mordaz de Nezu le dijo que no era una solicitud. Al despedirse, Izuku se encontró sentado junto a Hirou y saludó nerviosamente al resto de la clase. Itsuka fue el primero en dirigirse a él, dándole una mirada comprensiva. ¿Estás bien, Midoriya? Recogimos tu comida para ti, Lunch Rush dijo que estaba bien. Le sonrió agradecido mientras destapaba un plato de pollo agridulce. Las filas podían volverse brutales, incluso a mitad de la hora del almuerzo. Conociendo al director Nezu, probablemente sabía que lo intentaría si te dio permiso. Temblando ante los recuerdos de la distintiva precognición de su director, continuó. Sí, fue solo una excusa para ayudarme con mi nueva peculiaridad. Las palabras se sintieron extrañas en su lengua cuando Hirou preguntó con curiosidad, apuntando su tenedor en su dirección. ¿Sobre eso? ¿Qué diablos fue eso? Parecía algo sacado de los sueños de Kodai. La mesa se echó a reír un poco, aunque a Izuku no le gustó el curioso movimiento de Kodai en su asiento. Dando un mordisco rápido, pensó en la pregunta por un momento antes de mentir con un dejo de verdad mezclado. Él cree que es TQD, dismorfia traumática de Don. Mina y Toru tararearon, sin estar familiarizados con el término, mientras que los más informados hicieron una mueca de simpatía. Nunca he oído hablar de eso, Midori, ¿de qué se trata? Se reclinó en su asiento y le dio a Itsuka una sonrisa reconfortante. Es un poco raro, pero la mejor manera de describirlo es que me golpearon en la cabeza lo suficientemente fuerte como para afectar mi don. Como si te hubiera pasado a ti y de repente estuvieras produciendo fluidos básicos en lugar de ácidos. Es raro en el mejor de los casos y absolutamente imposible para los dones de tipo mutación. Itsuka extendió la mano y la dejó suspendida sobre su hombro por un segundo antes de retraerla. ¿Y, tu superfuerza? Izuku se rió nerviosamente, esa era la parte más increíble de la historia. Las víctimas de TQD no solían obtener habilidades, sino intercambiarlas. Sigue funcionando, en su mayor parte. El director Nezu me dijo que no pensara demasiado en eso, es probable que solo tenga un antepasado con algo como estos látigos y la tensión causó hiperalfanemia, lo que reactivó la vía latente. Mina parecía un poco perdida mientras murmuraba el extraño término médico en voz baja, antes de reírse entre dientes y señalarlo con el tenedor con una sonrisa. ¿Sabes? Tienes algo de suerte, ¿sabes? 2 peculiaridades. Apuesto a que ahora podrías enfrentarte a Todoroki, el cerebro y la fuerza no son suficientes para ti. Todos se rieron mientras Izuku se sonrojaba ante ese tipo de cumplido antes de volver a sus almuerzos. No era como si fuera agradable mentirles a sus compañeros de clase, especialmente considerando la preocupación que tenían por él, pero honestamente pensó que la explicación de TQD tenía más sentido. Obtuvo uno para todos, y si acumulaba el poder de los que vinieron antes, seguramente obtendría el camino del Kirk de Banjo en algún lugar allí. El almuerzo terminó relativamente rápido, e Izuku se encontró caminando de regreso al salón de clases entre Momo e Itsuka mientras discutían la próxima lección. Notó que su clase estaba recibiendo un poco más de atención de lo habitual, y parecía como si Kyoka hubiera estado conversando con un chico rubio de uno de los otros cursos. Tardaron un poco más de lo habitual en regresar a su clase de Eroar, pero todos llegaron a tiempo. Después de 2 horas de tortura en las que tuvo que lidiar con las insinuaciones de Midnight sobre los rehenes agradecidos, los dejaron ir por el resto del día e Izuku se puso a caminar hacia el gimnasio. Necesitaba practicar con Black Whip antes de que terminara el día y, con el festival de deportes acercándose, sabía que tendría que aprender a manejarlo bien en poco tiempo. No se dio cuenta de que tenía un par de seguidores detrás de él, pero tan pronto como salieron del edificio, un par de manos se deslizaron sobre sus ojos y oscurecieron su visión. ¿Adivina quién? Izuku se rió alegremente cuando escuchó a Pony reírse detrás de él, y sus manos cayeron cuando se dio la vuelta para verla a ella y a Ochako de pie detrás de él. La cicatriz de esta última se arrugó cuando preguntó con curiosidad. ¿Vas a hacer algo de entrenamiento? ¿Te importa si te acompañamos? Ahora se podía escuchar un acento obvio e Izuku asintió con la cabeza mientras se sincronizaban con él.
Oye, Uraraka, si no te molesta que te pregunte, no estás ocultando más tu acento, ¿verdad? Parpadeó sorprendida y finalmente soltó una pequeña risa cuando Pony le sonrió orgullosa. Bueno, realmente no voy a encajar ahora, no importa lo que haga. Además, Pony aquí me gana sin importar lo que pase cuando se trata de acentos. Pony asintió con la cabeza en señal de aliento, haciendo lo mejor que podía con su japonés. ¿Sí? Ochako es realmente genial ahora. Izuku sonrió mientras los dos compartían un momento. Se había preocupado mucho cuando se enteró de su lesión, pero supuso que las chicas criadas en Kansai estaban hechas de madera más dura que él. Encajar está sobrevalorado de todos modos, te ves increíble. Ochako se detuvo un segundo antes de que un rubor se extendiera por sus mejillas ya sonrosadas, y se las dio una palmada con las palmas de las manos por un segundo para luchar contra la vergüenza. De Dios, nunca me voy a acostumbrar a eso, ¿eh? Él le dedicó una amplia sonrisa, ignorando el rubor en sus propias mejillas. Era cierto, parecía que podría estar al lado de la ruda Mirko y no verse fuera de lugar. Pony asintió con la cabeza cuando llegaron al gimnasio y, después de un rápido desvío a sus respectivos vestuarios, estaban de pie en la habitación de los extraños. Algunos estudiantes mayores ya estaban en medio de la práctica para el festival de deportes en la enorme sala, e Izuku pudo ver una figura que se movía por el aire con ráfagas de poder en espiral. Sacudiendo la cabeza, respiró profundamente mientras dejaba que Black Whip fluyera, y los tentáculos comenzaron a alargarse desde su espalda y brazos. Pony y Ochako los miraron con asombro mientras Izuku abría los ojos y le daba a su brazo derecho un agarre experimental. El látigo se tensó en respuesta antes de aflojarse nuevamente, e Izuku comenzó a pensar en cómo podría entrenar los apéndices antes de escuchar un aullido. Al volver a concentrarse, vio que uno de los látigos que crecían desde su espalda se había extendido hacia Pony y ahora estaba pinchando con curiosidad sus cuernos mientras la chica se reía y lo alejaba juguetonamente. Izuku gritó y lo obligó a volver hacia él, diciendo en tono de disculpa. Lo siento, Pony. Eso se me escapó y te debería haber prestado más atención. Ella le hizo un gesto de despedida mientras Ochako comenzaba a buscar rocas errantes para practicar su don. Oh, vaya, creo que le gustó. No le des problemas, ¿me oyes, señor? Sorprendentemente, parecía que Black Whip respondía a sus demandas, incluso movió un mechón de cabello en señal de acuerdo. Izuku suspiró exasperado cuando ella se alejó y volvió a concentrarse en Black Whip. Meditar, ignorar todos los sonidos a su alrededor, dejar que se calmara y griega. ¿Qué es lo que quieres hacer? Mover. ¿Puedo tener el control? No, eso fue desalentador. Reflexionó sobre su siguiente pregunta, preguntándose cómo avanzar con la enigmática voz que simbolizaba su don. Izuku recordó lo que su maestro le había enseñado. Su don estaba tratando de decirle algo. Algo sobre moverse, quiero, avanzar. En aquel entonces, en la USG, quería avanzar hacia la lucha. Hubo un silencio por parte de Black Whip, e Izuku sintió que una sonrisa se extendía por su rostro. No se trataba de pensar en la mejor manera de aplicar Black Whip, no se trataba de lo bien que podía controlarlo y dominarlo. Se trataba de lo que quería hacer, en ese momento, ello tomando el control del ego. Sus pies se movieron antes de que supiera lo que estábamos haciendo. Y ahora mismo, quería jugar con su nueva peculiaridad. De repente, un látigo golpeó el suelo e Izuku voló por el aire con un grito en la voz. Sintió que la gravedad comenzaba a pasar factura y extendió el brazo para que Black Whip se envolviera alrededor de uno de los soportes del techo y lo elevara hacia los niveles más altos del gimnasio. Notó que algunos de los estudiantes se habían detenido a mirarlo y, con un giro de su cuerpo, se encontró cayendo en picado con dos látigos estirándose hacia el suelo. Actuaron como trenes de aterrizaje, absorbiendo lo peor de la caída mientras se posaba con solo una pequeña sacudida en sus piernas. Sonrió emocionado, flexionando los tentáculos mientras parecían arrullar en su mente, finalmente apaciguados cuando su nuevo amo los dejó hacer lo que mejor hacían.